8:06 de la mañana y nosotros damos inicio a ampliación de noticias, por supuesto, con esta agenda electoral que ya nos pisa los talones. Fernando, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Nos ha alcanzado porque es este domingo ya. Sí, ya. La jornada electoral. Ya nos pisa en realidad más que los talones. Ya, los callos. El dedo gordo. ¿Ah? Y estamos en el día penúltimo, que va a estar sin embargo marcado una vez más por temas judiciales, porque hay la audiencia que se presume larga sobre prisión preventiva para Keiko Fujimori y esperamos que se publique la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la disolución. Y hay que estar atentos también a una cantidad de decretos de urgencia que está sacando el gobierno, en algunos casos de manera apresurada, que no son tan urgentes. Y ahora conversábamos, por ejemplo, con la ministra de la Producción. Está muy bien que quieran hacer una convocatoria más amplia para el jefe del IMARPE, pero... ¿En esos momentos? ¿Modificarlo ahora? ¿Por qué un decreto de urgencia cuando la temporada de pesca recién empieza en unos meses y faltan 3 días para elegir un Congreso de la República donde perfectamente se podría ver una modificación a la ley de elección del jefe del IMARPE, que hay que decirlo, es un organismo muy especializado, muy técnico, sobre el cual hay mucha presión, porque cuando IMARPE dice no se pesca, no se pesca, pues, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, intereses... Bueno, ¿no? Si uno vive de la pesca, obviamente no le hace gracia la decisión, pero hay que proteger el recurso. Y ojo que quienes uno de los gremios que está advirtiendo precisamente de la modificación es la Sociedad Nacional de Pesquería, que más bien algunos podrían decir más bien, y claro, no quiere que se maneje políticamente esto para obtener algún tipo de injerencia, pero no es así. No hay ningún problema en afinar las formas para elegir autoridades. La pregunta es ¿por qué vía decreto de urgencia? El Congreso va a tener justamente la labor de revisar cada uno de los decretos de urgencia del gobierno, y el señor Ceballos en algún momento dijo, haremos cuestión de confianza sobre los decretos de urgencia si es necesario. Eso creo que sería un gran error por parte del gobierno. El decreto de urgencia es una herramienta extraordinaria que no se usa para bypassearse. ¿Cuántos decretos se han dado? Porque algunos, Ignacio Beteta, por ejemplo, que sigue con mucha atención estos temas, dice, bueno, de los 30 decretos de urgencia, hasta solo unos días que se han dado, de pronto 7, 8 sí eran urgentes, y el resto... Por eso es importante que llegue gente responsable al Congreso con capacidad de fiscalización y no una fiscalización política boba que lo que busca es atarantar a los que están trabajando, sino una fiscalización real que lo que busque sea satisfacer las necesidades del ciudadano. Hoy es un gusto presentarles a 3 candidatos. Viene con nosotros la señora Pepi Patrón, ella es filósofa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ex vicerrectora y es una de las, decirlo, intelectuales para mi gusto, mujeres más importantes de este país. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Mesía Ramírez, él es candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 10, ex representante del expresidente del Tribunal Constitucional. Y Víctor Bazán Pastor, administrador, él es especialista en gestión y administración pública en el Centro de Altos Estudios Nacionales, nada menos que el CAEN. Candidato al Congreso por Somos Perú con el número 10 en la lista de Lima. La señora Patrón va con el número 8 por el Partido Morado. Gracias por estar con nosotros, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. 3 partidos distintos. Buenos días. Tres propuestas distintas, pero que esperamos satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Empezamos por la señora Patrón, por Pepi Patrón, para preguntarle un poco, yo particularmente tengo una curiosidad, ¿cómo terminó Pepi Patrón postulando al Congreso de la República? Conocemos tu perfil académico, sí. Este interés político que saludo es más bien una novedad. Bueno, en realidad, buenos días, muchas gracias, es un placer estar aquí. Es una novedad en un cierto sentido, ¿no es cierto? Yo toda la vida he enseñado filosofía política, toda la vida he trabajado temas de democracia, de desigualdad, de género, de desigualdad entre hombres y mujeres. He sido activista política desde sociedad civil, no te olvides que he sido presidenta de Transparencia Voluntaria durante 10 años. Entonces siempre he estado involucrada, he viajado por todo el Perú investigando con el equipo de Agenda Perú. Entonces de pronto aparece esta organización nueva, joven, seria, con mucha gente joven, que ha hecho un trabajo orgánico muy importante para inscribirse como partido, es decir, construir instituciones en el Perú, que creo que es una tarea que todos tenemos que hacer y a la que todos tenemos que contribuir. Y me animó la idea de servir a mi país por un tiempo, son 16 meses, entonces tanto escribir y publicar sobre democracia y luchar desde la sociedad civil
¿por qué no hacerlo un rato desde el Congreso, un partido además cuyo trabajo ideológico, teórico me parece importante? Yo he enseñado años republicanismo. Hannah Arendt es una de las autoras que yo más trabajo y es una de las más importantes representantes del republicanismo contemporáneo. Entonces, como que se juntaron todas las piezas, es una muy buena lista la que está presentando el Partido Morado. Han trabajado muy en serio, hemos hecho un paquete de 50 medidas. Entonces, todo eso me animó con gran discusión familiar en el camino, como te imaginarás, tú me conoces de la Católica además. Y en eso estoy entusiasmada y veo mucha gente joven y veo muchas ganas de hacer las cosas bien. Permíteme hacer una breve pausa y luego seguimos, Patricia, Fernando, escuchando a los candidatos, que para eso los hemos invitado. Comentábamos el caso de suboficial de la policía que en aparente estado de ebriedad provocó un accidente esta mañana y le provocó la muerte a una persona. El Ministerio del Interior informa lo siguiente y reaccionan de inmediato. El suboficial de la policía, Enrique Alvarado Palacios, que en estado de ebriedad provocó un accidente que causó la muerte de una persona esta madrugada, será dado de baja en virtud al decreto de urgencia de idoneidad policial que se ha aprobado recientemente. La comisión que se encargará de evaluar los pases al retiro por precisamente este tipo de faltas se oficializa mañana y tiene como primer punto el caso mal efectivo que no debe permanecer, dice el Ministerio, ni un día más en las filas de la policía. Debemos poner como agravante que se negó dos veces a pasar el osaje etílico. Exactamente. ¿No? Por eso mismo es que se le da de baja. Y aprovechamos esta noticia para seguir conversando con Pepi Patrón, porque el tema ciudadanía es sumamente importante y el Congreso no ha cumplido la función de construir ciudadanía, cuando, siendo el espacio de representación, ahí debería forjarse, ¿no es cierto?, una forma de cómo la sociedad debe comportarse, cómo se puede aportar desde esa perspectiva que parece muy teórica y que en realidad es la esencia de la democracia, finalmente. Yo creo que ¿no? sí, yo creo, Patricia, y te agradezco la pregunta, que el Congreso los últimos años realmente ha obstruido la democracia en el Perú y ha dejado de representar, porque el Congreso legisla, fiscaliza y representa. Nosotros, por ejemplo, en el programa que hemos hecho estamos proponiendo la realización efectiva de audiencias públicas sobre el Congreso para invitar a la ciudadanía precisamente no a discutir cosas banales, sino a discutir las propuestas. Por ejemplo, una de las tareas más importantes, y en eso creo que en todos los debates hay mucho interés en las diferentes listas en concertar, en hacer trabajo conjunto, revisar los decretos de urgencia, por ejemplo, ¿no? Y creo que audiencias públicas para discutir esas cosas puede ser muy importante para que el ciudadano y la ciudadana recuperen la conversación en el Congreso y se redignifique el quehacer político, ¿no? Aunque a veces los enfoques no sean los más populares, y hago la pregunta sobre, por ejemplo, esta especie de escuadrón antivenezolanos que ha creado el Ministerio del Interior. Parece que muy efectivo en términos de impacto mediático, pero ¿qué cosa refleja de una sociedad? A mí me parece atroz. A mí personalmente me parece realmente como una discriminación. O sea, uno no deja su país, su familia, sus sabores, sus olores para venir a molestar al prójimo. ¿No es cierto que hay un grupo de gente... Muriendo. Además, lo hacen muriendo. Estamos saliendo de un país en crisis humanitaria total. Sobre ese punto, doctor Mejía, y sobre lo que está pasando con el tema de la institucionalidad de nuestro país. Bueno, yo lo que creo es que hay bastantes coincidencias entre los grupos que nos presentamos. Todos los partidos, incluso los que ya tienen alguna trayectoria en la vida política del país, tienen que hacer un mea culpa de las cosas que han pasado. Y creo que esa mea culpa también se trasunta o se transmite a través de nuevos rostros, nuevas personas, que signifiquen darle a la política un nuevo aire, ¿no? Y creo que lo fundamental, uno de los errores que no ha permitido que el Congreso de la República, entre otras cosas, no juegue un papel importante, no es tanto el obstruccionismo, sino la descalificación personal que en los últimos años ha caracterizado la política, ¿no? Y digamos, el entretenimiento en el que cayeron la mayoría de los parlamentarios de discutir sobre temas judiciales, sobre temas penales o delictuales relativos a la corrupción, cuando esas cosas, me parece, de mi punto de vista, debían haber sido tomados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y el Congreso encargarse de ver los temas fundamentales del país. Usted llama entretenimiento algo que, sin embargo, como lo sabrá,
es el interés ciudadano mayor. ¿Cómo no? La lucha contra la corrupción Claro. no es solo algo judicial, es algo sobre todo político. Claro que Depende sí. de la voluntad de los actores y esperamos contar con la suya naturalmente. Pero quería preguntarle específicamente respecto del Tribunal Constitucional, Dígame. del cual usted fue miembro, porque constatamos que hay algunos candidatos que sostienen que el TC es solo una fuente y que en consecuencia se debe proceder a vacar al presidente de la República en el próximo Congreso. Y eso ha sido sostenido por algunos miembros del APRA, por algunos miembros de Contigo, no sé si en el APRA que usted representa acá también. No, yo soy de Pero- Fuerza Popular. Perdóneme, discúlpeme, Fuerza Popular. Pero mencioné al APRA antes a propósito. Estás de medio- Mauricio Mulder, sí, sí. Está medio daltónico, ¿ah? No, sí. Bueno, Confundió el naranja con el rojo. ¿Ah? bueno, en todo caso queríamos saber cuál es su opinión sobre el significado de una sentencia cuyo tenor conoceremos probablemente hoy, esperemos, pero cuyo contenido conocemos ya, que no se trató de un acto de quebrantamiento de la Constitución. Eso es lo que ha decidido quien está facultado para decidirlo. Mire, yo soy profesor de Derecho Constitucional desde el año 1994. Los profesores de Derecho Constitucional son liberales por naturaleza y demócratas por naturaleza. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero creo que hay que acatarla, ¿no? Es parte de la construcción de un país donde las instituciones puedan funcionar. El respeto de las decisiones que puedan tomar los órganos jurisdiccionales, pero también los órganos políticos. Y a propósito de la vacancia del presidente de la República, en Fuerza Popular hay un acuerdo político en el sentido de... señor Mejía, que lo interrumpa. Con los candidatos invitados estaba usando la palabra Carlos Mejía, que va con número 10. Por Le habías Fuerza hecho una Popular, pregunta, y que nos estaba Fernando. comentando cosas relativas a su experiencia anterior en el Tribunal Constitucional. Había una pregunta muy importante que usted había hecho a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso competencial que enfrentó al Poder Ejecutivo con el La Congreso disolución del Congreso. Ujú. y la posible vacancia del presidente. Hay un acuerdo político, oficial, concreto, en Fuerza Popular, de respetar la sentencia del tribunal y obviamente descartar por completo cualquier acción de vacancia contra el presidente Vizcarra. Ha sido tomada por el Comité Directivo de Fuerza Popular. Por el comité directivo y por todos los postulantes al Parlamento. Ujú. Porque pensamos que la política necesita tranquilidad para que el país pueda salir del problema económico que se encuentra con un crecimiento del 2% y con un poder ejecutivo que no ejecuta el presupuesto. Yo quisiera hacerle, señor Guevara, una pregunta, Sí. perdón, señor Mejía. Ramírez, yo siempre confundo los que tienen nombres peculiares. Sí. Una pregunta muy, muy concreta. En algún momento escuchamos unas declaraciones suyas con respecto a que al ciudadano no se le tenía que escuchar, que el ciudadano no sabía lo que quería, que la labor de los gobernantes era gobernarlos. Hoy día usted va a ejercer un cargo de representación, ni siquiera es un cargo ejecutivo, sino un cargo de representación. Usted está ahí en nombre de los ciudadanos. ¿Se arrepiente de esas palabras? ¿Cree que fueron declaraciones infelices, por decirlo de alguna manera? Mire, mis palabras estaban dirigidas contra el presidente de la República y contra un grupo de congresistas que, justificándose o amparándose en el pueblo, pedían ir en contra de la Constitución y ir en contra de las leyes. Entonces, el sentido de la frase gobernar es justamente ejercer la labor de legislar, fiscalizar, la labor de llevar adelante, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, Liderar, la construcción ¿no? de carreteras, liderar. A eso me refería, ¿no? Pero y sí se le escucha al pueblo entonces. No, claro, yo ya creo que ha quedado claro lo que quiero decir, es que no se puede justificar un cierre del Parlamento, que es el órgano que representa por excelencia la democracia y la Constitución, amparándose en que el pueblo pide una medida de esa naturaleza, ¿no? La Constitución, Sí. bajo la Constitución quedamos todos, o sea, De acuerdo, no solo pero los gobernantes, sino también los gobernados. ¿Cómo balanceamos? Y me interesa su claridad al respecto para poder entender cuál sería su trabajo dentro del Congreso. ¿Cómo balanceamos la necesidad de satisfacer algunas necesidades de la población sin caer en el populismo? Porque tampoco se le puede dar la espalda a una población que tiene
inquietudes válidas. Por ejemplo, efectivamente no se va a poner la pena de muerte porque todo el mundo la pide, pero sí tienes que saber por qué piden la pena de muerte para ver qué solución planteas, ¿no? Claro, por ejemplo... ¿Cómo se llega a ese punto medio? A ver, no creo haber entendido su pregunta en el sentido de que el Parlamento debe legislar y debe legislar en beneficio del pueblo, dando buenas leyes, ¿no es cierto? Por eso me parece poco serio cuando algunos candidatos que he escuchado señalan aplicar la pena de muerte para violadores, llevar a los jóvenes para bajar la delincuencia otra vez al servicio militar obligatorio, cuando ya la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional han zanjado el problema en el sentido de que eso es absolutamente inconstitucional. Permítanos un momentito para tomar ahora. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, Fernando, Ricardo. Efectivamente es lamentable lo que viene pasando en Villa El Salvador porque es un trabajo también de la autoridad local, el trabajo de prevención, de restricción de este tipo de camiones peligrosos en todo sentido. No creo que el tema del rompemuelle haya sido el causal del accidente. Muchas veces estos camiones también no pasan revisión técnica y no hay... Se supone que deberían pasar a todos los años este tipo de vehículos. Sobre todo estos tipos de vehículos, ¿no? Y hemos visto también lamentables... centros de revisión técnica donde pues por un sencillo... Cada año lo pasan los vehículos particulares. Este tipo de vehículos nos informan, dice, se supone por norma, cada medio año deben pasar revisión técnica. Cada medio año. Recordemos que son una especie de bomba con ruedas. Claro, es una bomba de tiempo en realidad. Con ruedas, o sea, es un montón de gas. Este es un camión supuestamente más seguro porque vemos también forma de distribución un poco informal en motos, bicicletas que comentábamos en la pausa. Y que lo hemos denunciado acá miles de veces sin que nadie haga nada al respecto. Así es. Bueno, Víctor, por favor, espérenos un momento. Ha empezado la participación de Víctor Bazán Pastor, es candidato al Congreso con el número 10 en la lista de Somos Perú. Les recordamos que, porque ha sido un poco interrumpida este debate, que nos acompaña Carlos Mesía Ramírez con el número 10 y la señora Pepi Patrón, que el número 10 por Fuerza Popular, y la señora Pepi Patrón el número 8 por el Partido Morado. Son las tres personas que nos acompañan esta mañana en la mesa y que se van a quedar largo rato con nosotros porque hay mucho que informar todavía. Ya volvemos. Una brigada especializada en la criminalidad y delincuencia ejercida por delincuentes extranjeros en nuestro país. Venezolanos, en realidad. Sí. ¿no? Extranjeros / venezolanos podríamos aclarar. Bueno, ¿no? en realidad es importante que el Estado tome medidas para trabajar contra la inseguridad ciudadana. Es importante la especialización también de la policía, pero creo que más importante es también trabajar en el tema de migraciones en las fronteras que está haciendo agua. Estoy preguntándole algo en específico, que seamos sinceros, ya otros dirigentes de su partido se han mostrado favorables. Usted, que ha hecho estudios en el CAE, ¿cuál es su opinión? Bueno, todo lo que redunde en mejorar la seguridad ciudadana es bienvenido. ¿Y esta medida le parece que redunda en mejorar la seguridad ciudadana? Específicamente, cuando el ministro menciona a los venezolanos, me parece mal, pero los delincuentes, en todo sentido, tanto extranjeros como nacionales, sí deberían tener un trabajo de inteligencia, un trabajo de una unidad de especialidad. Está diciendo algo que todos estamos de acuerdo. Claro. Por supuesto que hay que tener inteligencia. La pregunta es si la creación de una brigada específicamente dirigida para delincuentes extranjeros a usted le parece algo razonable y útil. Me parece que sí, porque vemos mucha delincuencia extranjera, en general sin mencionar la nacionalidad, y que debemos trabajar para los malos extranjeros, meterlos a la cárcel o, como bien dice el ministro, devolverlos a su lugar de origen, pero también trabajar el tema de las fronteras. Sí. Señor Bazán, por favor, espérenos un pero creo que es importante porque los acerca también, ¿no? Ya ven, acaban de darse cuenta cómo se vive una noticia desde una cabina de radio, ¿no? Todo un aprendizaje, la verdad. Todo un aprendizaje. El nivel de información, la cantidad de información y la necesidad de la población de ser atendida a veces resulta hasta apabullante para... Sí, en ese estado de shock es importante dar información precisa de dónde pedir ayuda, apoyo o a qué número llamar en caso de que no puedan contactar con los familiares. Lo ideal es que esta labor que realiza la prensa la pueda realizar el Estado, ¿no? Que tenga esa capacidad de responder, ¿no?, a las inquietudes de la población. En el año de la universalización de la salud. Víctor Bazán Pastor, que es administrador y además ha tenido bastante experiencia en el Centro de Estudios Nacionales, el CAEN, es el candidato por Somos Perú con el número 10 en la lista de Lima. Y Víctor nos estaba explicando sobre algunos temas de seguridad ciudadana, está de acuerdo con la medida tomada para los ciudadanos extranjeros.
es la posición que usted plantea, que estará también de acuerdo con algunos en el Perú, pero lo que sí podríamos estar de acuerdo es que es como poner la lupa, ¿no es cierto?, sobre una hormiga cuando tienes un hipopótamo al costado y no lo quieres ver, ¿no? Por eso mencionaba que también es importante reforzar el control migratorio en las fronteras, porque para darte un ejemplo, hace unos meses en Miraflores se capturó al sicario más buscado de Caracas por la Interpol. Pasó por nuestras fronteras, o sea, hizo agua a las fronteras, hizo agua al Ministerio de Interior. Entonces, está bien esta medida porque nos quejamos de que el Estado muchas veces no hace acciones concretas contra la inseguridad ciudadana. Se refiere a la brigada para combatir la delincuencia extranjera. Así es, Bueno, así es. Eso es polémico. efectivamente. Es polémico, sí, o sea, es una parte, porque es importante la especialización en la policía, ¿no?, en cada grupo. Pero es una medida paliativa, pero se tiene que hacer un trabajo integral la seguridad ¿No es una ciudadana. medida populista? Yo, personalmente, yo no. La medida populista me parece que es lanzar el programa, ¿no?, a toda la prensa. Debería ser más efectivo las primeras capturas de estas bandas o extranjeros que cometen actos delictivos, porque no todos los extranjeros son malos. Hay malos extranjeros que sí deberían... Y hay malos peruanos. Todas las Ya malos peruanos también. generalizaciones son malas. Decía que ella no estaba de yo no estoy de acuerdo. acuerdo porque además, conociendo la historia de nuestro país y de América Latina, esto es una xenofobia y eso es muy peligroso. Es decir, los venezolanos vienen porque su país está en ruinas, porque no tienen papel higiénico ni comida, los niños no tienen suero cuando son hospitalizados, uno no deja su vivienda para venir a molestar al otro, ¿no es cierto? Y no hay que olvidar cómo acogieron los venezolanos a muchos peruanos en los 70s y los 80s. Entonces yo creo que hay que tomar medidas, sí, probablemente hasta están a propósito mandando gente de las cárceles en Venezuela, pero eso yo no creo que tengan que tomarse medidas que impliquen discriminación y la posibilidad de alimentar la xenofobia que ya se está dando en nuestra ciudad, ¿no es Pero cierto? tenemos que coincidir Gente con que viene a Víctor trabajar. en que el control migratorio tiene que ser, porque por ese supuesto. sicario que pasa se friegan Todos. Claro, todo lo extranjeros, demás que Todos los demás que están acá por necesidad y no para robar. Además, ¿no? tenemos la sensación de que no estamos seguros en ninguna parte del Perú. Entonces, se tiene que tomar acciones en general. A ver, Es importante que tomen un paso, por lo Acabo menos. de leer trabajar una eso. noticia acá por el teléfono que ha salido en el diario Gestión, que ha aumentado el problema del desempleo juvenil y que este desempleo juvenil se habría producido, entre otras cosas, por el aumento, digamos, de la oferta laboral que ha venido de los venezolanos, ¿no?, que tienen Necesidades digamos, cumplidas necesidades urgentes. por su concentración Entonces, en determinados sectores, además. O sea, si no los distribuyes bien, todos empiezan a pelear por el mismo puesto de trabajo, ¿no? Así es. Pero eso está creando una suerte de xenofobia en el país y específicamente sobre el sector venezolano, y que me parece absolutamente oportunista por parte del gobierno querer usar esta brigada como que está dirigida contra la delincuencia venezolana, cuando la delincuencia no tiene nacionalidad. De acuerdo. Entonces, los delincuentes no solo son venezolanos, son peruanos, son argentinos, son cubanos, en fin. Entonces, me parece que se parte mal cuando el Ministerio del Interior enfoca el problema sobre una determinada población que más bien necesita el apoyo por parte de nosotros, porque están pasando por una situación que se ha convertido ya no solo en un problema del Perú, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Hay venezolanos en todas partes, Hay ¿no? un agente, digamos, en ese caso, que es el tema de los empresarios, que contratan venezolanos de manera informal y les pagan menos. Así es. O sea, el problema no es solamente una norma que uno puede discutir con todo derecho, sino que se están Hay una aprovechando. norma que sanciona eso, que no se le puede pagar a un ciudadano extranjero menos que a un Y se está peruano. haciendo, y lo están haciendo los empresarios formales e Para dar informales. un- Entonces creo que hay un que mirar dato. a todos los agentes, ángulos todos los involucrados, ¿no? Claro que sí. Para dar un dato, actualmente hay 1.2 millones de peruanos mayores de 41 años que se encuentran sin empleo actualmente. Y 3 millones en el extranjero que podrían sufrir el tipo de leyes que usted promueve. Y con la disminución del crecimiento económico, 400.000 jóvenes entran a la población económicamente activa No y que consiguen. se van a encontrar sin trabajo. Bueno, señores, Necesitamos crecer al 6%, ¿no? importantísimo el nivel de debate. Agradecemos que la diferencia de ideas no se termine nunca en un tipo de lenguaje que más es lo que distrae y ataranta que lo que educa. Nada de jabones neco, ¿no? Esas cosas Así es, nada. desterradas de la Yo política. creo que hay formas mucho mejores de intercambiar puntos de vista que El lenguaje es humano y para eso es, ¿no?
Bueno, ha sido una filósofa, un administrador, un ex presidente del Tribunal Constitucional. La verdad que la oferta es variada, eso hay que decirlo. Hay gente que no sabe por quién votar, pero de verdad que si se pone Revise, a buscar, escuche. va a encontrar probablemente un candidato o una lista que Eso sí, satisfaga Patricia. sus necesidades. Eso sí, no se pueden cruzar votos, por ejemplo. Eso es importante. Le gustaron dos de esta mesa, se fregaron. Tienen No que se elegir puede uno. cruzar los votos. Lo importante es dos preferenciales lo de ese importante partido. creo yo ahorita es insistir en no votar blanco, ni viciado, ni nulo. Hay que votar, hay que escoger. Y votar. Votar. Hay que Y votar. Ir a votar, ¿no? Muy Es bien. este domingo, con cobertura especial, por supuesto, de RPP Noticias, Ya como estaremos, siempre. como siempre. Gracias, señores. Muchísimas La verdad que gracias por la Buen invitación. día. gusto tenerlos, a pesar y que además hemos sentido un apoyo moral sobre este trabajo.